Bienvenidos. Esta es la clase titulada Sistema Digestivo 2. Mi nombre es Daniela Botero, su docente. El día de hoy vamos a comprender la estructura básica de todo el tubo digestivo. Vamos a hablar específicamente del esófago, de la unión cardioesofágica y por tanto del estómago. Habíamos visto en la clase del sistema digestivo 1 que este sistema digestivo estaba compuesto por un tubo digestivo y unos órganos asociados. Continuaremos entonces hablando de esos tubos digestivos como tal. Tendremos entonces la fortuna hoy de hablar del esófago y del estómago. Y vamos a dejar el intestino delgado y el intestino grueso para la siguiente sesión. Lo que sí quiero que quede claro es que la estructura básica que veremos el día de hoy va a acompañar todo el trayecto de este tubo digestivo. Por tanto, es importante comprenderla porque esta estructura básica irá desde el esófago, pasando por el estómago, el intestino delgado y hasta el intestino grueso. ¿De qué se trata esta estructura básica? Básicamente, entonces vamos a comprender cómo está diseñado este tubo como tal desde la luz hacia lo más externo de ese órgano. Vamos a hacer similar aquí y vamos a tomar entonces, una rodadita de intestino y esa misma rodadita de intestino va a tener los componentes esenciales y las capas esenciales que va a tener también el esófago, el estómago y el intestino. Vamos entonces a ver cómo está compuesta. Ese tubo digestivo entonces comprende una mucosa que será la capa de tejidos que estará hacia la luz del órgano. Seguidamente de una submucosa que estará entonces, como su nombre lo dice, hacia el interior del órgano y hacia el interior de la mucosa. Luego tendremos una capa muscular, como se ve aquí, un músculo que va a acompañar como tal todo este tubo digestivo para poder generar los movimientos peristálticos que se necesitan para llevar ese bolo alimenticio que acaba de entrar por la cavidad oral, que ha sido deglutido y que debe ser llevado hasta su excreción por el ano. Y por último, hacia la parte más externa de estos órganos, necesitaremos tener una fina capa de epitelio que se denominará cero. Vamos entonces a ver qué tienen en específico estas túnicas. La primera, como dijimos, la túnica mucosa, se va a comprender de un epitelio, por aquí, debajo de ese epitelio o hacia el interior más bien de ese órgano basal, tendremos una lámina propia y seguido tendremos una capa denominada muscular de la mucosa, que como su nombre lo indica, tiene músculo o tejido muscular. Seguiremos entonces con la túnica submucosa. En esta túnica vamos a encontrar muchos anexos como son glándulas de diferente tipo y diferente composición morfológica. Vamos a tener vasos sanguíneos para poder nutrir toda la mucosa y vamos a tener un plexo nervioso que también le dará indicios a este órgano de sensibilidad más bien de lo que está pasando por allí. Tendremos como tercera capa una túnica que se denomina muscular. Y como su nombre lo dice, entonces vamos a tener un músculo en diferentes disposiciones.
primero o hacia el interior del órgano tendremos una capa muscular circular interna. Y este nombre de circular nos está diciendo cómo está dispuesta esa capa de músculo. Luego tendremos entonces sobre este músculo un plexo nervioso, que es un segundo plexo nervioso, que ya teníamos aquí en la submucosa. Y por último, en esta muscular tendremos entonces otra capa de músculo para lograr ese peristaltismo que se denominará capa longitudinal externa hacia el exterior. Y finalizaremos, o básicamente envolveremos, ese músculo con una túnica serosa, por donde también llegará los grandes vasos sanguíneos y vasos linfáticos para poder acompañar estos órganos que son tubulares. Iniciemos entonces con el esófago. Y quiero que quede muy claro que aquí lo que vamos a hacer es ver el esófago de forma histológica y por tanto vamos a diferenciar cada una de estas túnicas de las que les he hablado. Aquí tomé esta imagen del microscopio de Michigan y lo que hice fue señalar la túnica mucosa, número 1, la túnica submucosa con el número 2, la túnica muscular con el número 3 y la túnica serosa con el número 4. Vamos a ir viendo de qué se compone entonces cada una de estas túnicas específicamente para el esófago. Podríamos decir entonces que este esófago es la comunicación entre la faringe y el estómago, tal como se ve en la imagen, ¿sí? Tiene una longitud aproximada de 25 centímetros, va a variar entre hombres y mujeres, y su luz está normalmente colapsada, es decir, que este es un tubo que permanece cerrado y que solo va a transportar ese bolo alimenticio sin que entre aire allí. Lo primero que podemos observar al hacer un acercamiento de esa zona 1 anterior es la túnica mucosa. Esta túnica mucosa en el esófago va a estar compuesta por un epitelio plano estratificado mucoso, como estoy señalando aquí, una lámina propia que estaría aquí. Esta lámina propia entonces va a ser tejido conectivo laxo y tendremos también componiendo la túnica mucosa, esta que será la muscular de la mucosa. Y esta muscular de la mucosa es músculo que estará en disposición longitudinal. Seguidamente vamos a tener una túnica submucosa. Esa túnica submucosa va a estar compuesta por tejido conectivo denso y regular, como estoy señalando acá. Vamos también a tener allí un plexo nervioso que se denomina plexo submucoso o de Meissner. Ese es el que está aquí. También en esta túnica vamos a tener glándulas esofágicas. Ya tienen un nombre propio. Glándulas esofágicas. Y estas son glándulas mucosas. Están dispersas en toda la longitud del esófago y están más concentradas en la mitad superior de este órgano y son pequeñas glándulas tubuloacinares compuestas. Recuerden, tubos, espinos y compuestas. Tendremos luego de esa túnica una tercera túnica denominada túnica muscular.
Y esta túnica muscular está compuesta por músculo liso que se dispone de forma circular, como lo vemos acá, hacia la parte interior. Luego tendremos un plexo también nervioso que se señala aquí. Este plexo se denomina entérico o de Auerbach. Y por último, en esta túnica tendremos más músculo liso, pero esta vez será un músculo liso que está en disposición longitudinal y estará hacia el exterior, por tanto se denomina músculo liso longitudinal externo. Y esta capa es diferente porque respecto a la longitudinal externa, la parte superior o más proximal a la cavidad oral está compuesta por músculo estriado-esquelético. Eso es porque al nosotros deglutir podemos incluso sentir después de la laringe y tenemos que hacer nosotros mismos un movimiento consciente para que ese bolo alimenticio pueda hacer un primer paso. Por eso necesitamos allí un músculo estriado que sea esquelético. Luego, la parte media va a estar compuesta por ambos tipos musculares, esta capa longitudinal externa, y la parte más distal, la que ya está conectándose hacia el estómago, solo va a tener músculo liso. Esto lo debemos reconocer desde una visión anatómica, pero también debemos reconocerlo desde una visión histológica, debido a que nosotros ya podemos definir cómo se ve un músculo esquelético versus un músculo liso. Por último, tendremos de este esófago una túnica adventicia. Es adventicia porque únicamente vamos a presentar, como se ve en esta imagen, un tejido conectivo laxo. Sin embargo, esta túnica puede venir acompañada aquí de un epitelio plano simple y se llamará túnica serosa únicamente en la porción abdominal. Esto también lo debemos reconocer por anatomía. Pasando al esófago, tenemos entonces nuestra unión cardioesofágica. Y esto quiere decir que allí, entre cuando termina el esófago e inicia el estómago, aquí como lo punteo, vamos a tener un cambio brusco entre los epitelios. Vamos a pasar de un epitelio estratificado a un epitelio cilíndrico simple. Vamos a tener una lámina propia rica en glándulas y gran cantidad de moco protector en esta sección. Y esa se denominará entonces la unión cardioesofágica. Aquí tenemos entonces punteado, ¿sí? Como tenía yo en el dibujo anterior, una línea que nos está dividiendo el esófago del estómago. Miren el cambio brusco de epitelio que yo veo hacia la parte derecha de la línea y hacia la parte izquierda de la misma. Aquí tenemos entonces el epitelio del que veníamos hablando, que era epitelio plano estratificado mucoso. Ahora tendremos aquí, a este lado del esófago, otro epitelio y este ya corresponderá a un epitelio cilíndrico simple. Aquí también vamos a poder observar que hay un pequeño, llamémoslo así, cambio en nuestra composición o nuestra proporción del tejido conectivo.
Allí debemos anotar que las glándulas esofágicas cardiales, como se denominarían a las glándulas entonces de esa unión cardioesofágica, van a producir un moco que es de pH neutro. Las glándulas ya ubicadas cerca del estómago van a proteger el esófago del reflujo de contenido gástrico. Y aquí podríamos hacer una de esas correlaciones clínicas. Hay básicamente ciertas situaciones en que la eficacia de esa protección no es completa y el reflujo excesivo va a producir una pirosis, que es un trastorno que se conoce como acidez. Y este trastorno puede evolucionar hasta convertirse en una enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es muy común en las personas, por ejemplo, que están bajo estrés o que inician con procesos de gastritis. Aquí entonces, en esta parte, en este punto de tejido conectivo, pueden aparecer, según la placa que estemos viendo, glándulas cardioesofágicas propias, ¿sí? También tienen un nombre específico, así como las del esófago, les digo, glándulas esofágicas, si aparecen en su placa, glándulas aquí, las denominaremos glándulas cardioesofágicas. Ahora vamos a ver el estómago. Y hasta aquí hemos venido hablando de un bolo alimenticio que está llegando y que está pasando por cabeza oral y por el esófago. Ahora, cuando ese bolo alimenticio llega específicamente al estómago, ya vamos a hablar de una mezcla líquida pulposa que se va a denominar quimo. Ahora, los anatomistas, es decir, en la macroscopía, se subdivide siempre el estómago en 4 partes. Nosotros aquí vamos a dividirlo en histología en únicamente 3 partes. Por tanto, vamos a tener 3 regiones y estas regiones se van a basar única y exclusivamente en los tipos glandulares que vamos a poder observar en esa mucosa gástrica. Por tanto, tendremos unas glándulas denominadas cardiales, otras glándulas que se denominan púndicas y un tercer tipo que se llamará glándulas pilóricas. Por tanto, el estómago en histología lo vamos a dividir en un cardias, en un fondo y en un píloro únicamente. Vamos entonces también a subdividir este estómago en las 4 túnicas que hemos venido hablando, recordándoles que la 1 comprenderá la túnica mucosa, la 2 la túnica submucosa, la 3 la túnica muscular y una cuarta será una túnica adventicia o serosa dependiendo de si presenta o no el epitelio plano simple o mesotélio. Tendremos entonces una túnica mucosa que está, como ya habíamos dicho desde la cardioesofágica, compuesta por un epitelio cilíndrico simple, que estoy señalando en todas estas figuras. Tendremos también que allí vamos a encontrar tejido conectivo laxo. El conectivo laxo va a estar en todo esto. Realizamos usted. Tendremos una muscular de la mucosa, miren aquí bien marcada, y tendremos unas glándulas gástricas, ya recordándoles según la ubicación, la parte del estómago que estemos viendo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unas glándulas que yo a simple vista podría de una vez decirles que son unas glándulas de morfología
tubular simple ramificado. Luego vamos a tener una túnica submucosa. Y esta túnica submucosa comprende únicamente tejido conectivo denso y regular, como estamos viendo por aquí. Tendremos una túnica muscular que tiene músculo liso en disposición oblicua interna, circular media, plexo mientérico y un músculo liso longitudinal externo. Fíjense que aquí hay un cambio. Y en esta estructura básica que hemos venido viendo habíamos hablado de 2 capas de músculo. Sin embargo, el estómago tiene 3 capas musculares. Y estas van entonces a cambiar aquí, en la parte interna. Tendremos un músculo liso oblicuo interno, no circular interno, como hemos dicho hasta el esófago. Y entonces aparece una capa media porque está entre esta y esta, que se dispondrá también de músculo liso, pero de forma circular. El mismo plexo mientérico aparece o de Auerbach. Si yo ya me pongo a definir aquí en la imagen, entonces tengo que de aquí a aquí, y aquí, será el músculo liso oblicuo interno. Después, y aquí, y aquí, tendremos el músculo liso circular medio. Aquí aparece un piquetico, un filetico de plexo nervioso, es compatible con el plexo mientérico, y entonces de aquí a aquí podremos denominar, o de aquí a aquí, que esta sería la capa de músculo liso longitudinal externo. Terminaremos entonces con una túnica serosa, y será una túnica serosa porque aparte del tejido conectivo laxo que estamos viendo acá, podremos encontrar ese mesotelio, es decir, ese epitelio plano simple que corresponde con el peritoneo. Por tanto, aquí podremos llamar la túnica serosa como tal. Como habíamos anticipado, entonces vamos a ver 3 tipos de glándulas según la porción o el sector del estómago donde estemos. Vamos a empezar con las glándulas púndicas o también llamadas gástricas en algunos libros, ¿sí? Son las glándulas entonces que están en el fondo. Y como podemos ver allí en la imagen, son las glándulas que les presenté hace un momento, que les dijimos que eran tubulares simples. Pero esta vez aparecerán tubulares simples ramificadas. Estas glándulas como tal, si cojo este esquema, yo puedo dividirlas en 3 componentes o en 3 lugares como tal. La parte que está hacia el epitelio y la invaginación primaria del mismo, la voy a denominar el istmo glandular, seguida por un cuello, sería el cuello, que es cuando ya empiezo a encontrar las ramificaciones y los túbulos como tal. Entonces aparecerá estos túbulos, que aquí es donde se producirá la secreción como tal, y se denominará este sector la base de la glándula. De acuerdo entonces a si estoy en el istmo, el cuello o la base, tendré, y por eso aparece ese esquema de colores, células de diferente tipo. Vamos entonces a ver que tengo aquí 6 tipos de células.
Las primeras, entonces, o amarillas que aparecen en el esquema, que estarán en el istmo, y miren que también aparecen en el cuello, se llamarán células de superficie. Y estas células de superficie son las mismas células del epitelio, es decir, son células epiteliales cilíndricas. Ahora, vamos a ver una célula aquí, color azul, que agregué, pero vamos a dejarla de última. Vamos a ver primero esta que está rosadita, que aparece un poco en el istmo, un poco en el cuello y también aparece incluso en la base. Y estas se denominan células mucosas del cuello. Seguiremos con las células rojas, que únicamente aparecen en el cuello y en la base. Y esas células se van a denominar parietales. Luego ya tendremos células específicas de la base. Y estas en la base, que aquí están de color morado, son células que se denominarán principales. Y finalmente tendremos células que aparecen aquí de color verde en la base, que denominaremos células enteroendocrinas. Ahora sí, esta célula madre, la célula azul, que yo me atreví a poner allí en el dibujo, es porque estoy haciendo una actualización básicamente de ese dibujo del libro, porque no aparecían allí, yo la agrego y esta será una célula madre, que incluso con su nombre ya nos da luces de qué es lo que hace esa célula. Y esa célula, como lo puse allí, únicamente va a aparecer en el istmo. Vamos a ver entonces las funciones de estas células. Las células de superficie, como su nombre lo indica, y por ser células epiteliales van a generar revestimiento, van a sintetizar moco insoluble. También ahora las células mucosas del cuello van a sintetizar este mismo moco, pero ya es soluble y van a generar lubricación. Las células parietales van a fabricar ácido clorhídrico, HCl, y factor intrínseco gástrico. El ácido clorhídrico va a ser el encargado de disolver ese bolo alimenticio para volverlo finalmente el quimo. Y este factor intrínseco gástrico es una proteína que le ayuda a los intestinos, cuando ese quimo pase a los intestinos, a poder absorber la vitamina B12. Las células principales se van a encargar de elaborar pepsinógeno, renina y lipasa gástrica. Las células enteroendocrinas van a secretar gastrinas y otras hormonas. Y las células madres, como ya había mencionado, van a encargarse de la regeneración. Vamos ahora con el segundo tipo de glándula. Y estas serán las glándulas, vamos a ver las células de la glándula fúngica o gástrica, es decir, de la misma glándula que hemos estado hablando, pero ya a nivel histológico. ¿Qué es lo que vamos nosotros a poder notar y a poder observar? Vamos a poder ver que a nivel del istmo como tal, podemos apreciar las células epiteliales, las células de revestimiento. ¿Sí? Vamos a poder también observar las células mucosas hacia la parte del cuello. Y miren que estas células mucosas aquí aparecen como células con un citoplasma totalmente claro o básicamente como un citoplasma eosinófilo.
Aquí por la tinción como tal no se logra apreciar la eosinofilia, pero es un citoplasma que le podemos decir claro. Tendremos células que son parietales hacia el cuello. Miren, acá está señalado el cuello. Tendremos estas células parietales que aparecen de un tono de citoplasma mucho más intensamente teñido y un color que le podríamos denominar un basófilo. Y aparecerán hacia el fondo o hacia la base de la glándula, entonces células principales, y estas células principales van a observarse con un citoplasma claro, al igual que las mucosas. La diferencia entre estas y estas será la ubicación. Ahora sí cambiamos de glándula y vamos a hablar de las glándulas cardiales. Estas glándulas entonces son tubulares simples, como vemos en este primer esquema, o tubulares simples ramificados, como vemos en este segundo. Puede ser de una forma u otra, no hay problema. Y aquí vamos a tener presencia de muchas células mucosas y de muchas células endocrinas. Ahora hablemos de la última de estas glándulas y es la glándula pilórica. Como vemos en los esquemas, puede presentar la misma morfología que la anterior, tubular simple o tubular simple ramificada. Sin embargo, aquí puede aparecer una tercera morfología y por eso la tengo aquí señaladita, donde ocasionalmente podemos encontrar que esta glándula es tubular simple pero enrollada. Aquí resaltaremos la presencia de células mucosas, de células enteroendocrinas y células parietales en ocasión. Serían las células que más predominio vamos a encontrar. Muchas gracias por su atención. Continuaremos la próxima sesión con sistema digestivo 3.